Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo vía Skype. Bienvenida. Ya se han entregado en la Asamblea Nacional los dos proyectos, uno relacionado con la ley de apoyo humanitario y otro con el ordenamiento de las finanzas. Bienvenida, presidenta. ¿Cuál es su posición en torno a esta situación? Usted en días pasados decía, a las empresas siempre nos aplican las mismas recetas, por el lado del Estado no vemos un sacrificio. Al parecer el gobierno insiste en este impuesto, en esta contribución de las empresas y también de los ciudadanos. Bienvenida, buenos días. Gracias, Fernando. Un cálido saludo a toda la audiencia de Telerama. Efectivamente, nosotros vemos esta crisis sanitaria como en capas o en facetas, ¿no? La primera faceta, que es la que todavía estamos viviendo, es aquella que está enfocada y que nos ha volcado a todos para cuidar la salud, la alimentación y la comunicación de la ciudadanía, de los 17 millones ecuatorianos. En esta misma etapa, las empresas están buscando acuerdos ya desde hace algunas semanas, no ahorita, con los trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores, con la banca, para lograr superar el problema más complejo del momento, que es la falta de liquidez. Eso es lo que está golpeando a las empresas muy fuertemente, lo que preocupa tremendamente a quienes las dirigen. Y hemos visto un informe de la Universidad de las Américas, de la UTLA, que se relaciona a cómo va perdiendo oxígeno, cómo se va perdiendo la liquidez en los distintos sectores. Y ahí observábamos que el 50% de los negocios no van a tener liquidez después del día 37 y el 75% de los negocios no van a tener liquidez después del día 70. Entonces, nos parece que esta propuesta de ley, este proyecto de ley que envía el Ejecutivo a la Asamblea, está todavía enfocado en ese primer momento, independientemente de la reforma del Código de Planificación Monetaria, que eso es distinto a las finanzas públicas. Eso sí es un tema que desde hace algunos meses, inclusive si mal no recuerdo ya el año pasado se había presentado, no sé, todavía estamos analizando las diferencias entre lo que se presentó en octubre del año pasado y lo que se está presentando ahora. Sin embargo, lo que se propone en relación al COVID está enfocado todavía a esa primera etapa, cuando ya los sectores productivos necesitan ver el día después, ver el mañana. ¿Cuál es el plan de reactivación económica? Es decir, ¿cuándo vamos a poder saber ese mediano plazo? ¿Cuáles son las propuestas para ese mediano plazo? Es decir, esto está enfocado solamente en la coyuntura, en lo que estamos viviendo, pero ustedes lo que piden es qué va a pasar con el, diríamos, post-emergencia. Eso es definitivamente necesario ya ahorita, porque dentro del país se ha roto la cadena de pago. Y lo que decimos es que la cuarentena, el aislamiento es vital para la salud, pero es mortal para la economía. Las empresas se están quedando sin oxígeno y por ende es necesarísimo ya decir qué es lo que se va a hacer. Y no podemos seguir estableciendo impuestos, llámese contribuciones, porque realmente hay un problema de liquidez muy serio en el país. Insisto, se ha roto la cadena de pagos, y no solo para las empresas que están operando a nivel nacional, sino también para las exportadoras. Recordemos que estas empezaron ya a sufrir el impacto de esta pandemia allá por principios del mes de febrero, especialmente nuestras exportaciones que iban hacia China y posteriormente las que iban hacia Perú, hacia Europa. Y una economía como la nuestra, una economía dolarizada, necesita de esas divisas, necesita de ese puntal. Entonces, vemos la necesidad de que al interno haya más unidad y que nos pongamos de acuerdo de tal forma que ayudemos a los organismos multilaterales a ayudarnos. Ahora, nos preocupa mucho lo que vemos hasta ahora de este proyecto de ley. Ahora, Caterina, el gobierno y el propio presidente ha dicho el tema de la contribución de las empresas es para salvar a las otras empresas, es decir, que las grandes apoyen a las medianas y pequeñas. Ese por lo menos es el espíritu. ¿Qué opina usted sobre ese tema?
Mire, ya en el mes de octubre, cuando tuvimos el paro nacional, vimos cuán encadenado está el país y cómo unas empresas dependen de otras. Más bien, las grandes podrían en ese encadenamiento ayudar a las más pequeñas, pero no a través de contribuciones, porque no hay liquidez en ningún tamaño de empresa, ni siquiera en las pequeñitas, las micro, las medianas, las grandes tampoco, por este problema de la para. La para que decimos es alrededor del 70%, honestamente a veces creo que es más, significa que de los 500 millones de dólares que se vendían localmente y en exportaciones al día, en promedio en el año 2019, ahorita se están vendiendo 350 millones de dólares menos. Y si consideramos que el 93%, según información de la Superintendencia de Compañías, son costos para las empresas, y luego de eso las empresas están pagando impuestos, están pagando contribuciones, utilidades, etcétera, a los trabajadores, significa que ahorita no hay cómo cubrir los costos fijos. Entonces, no es una falta de solidaridad. La solidaridad ya la hemos visto a través de los distintos programas. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, hay varios programas relacionados con el Banco de Alimentos, relacionados con el Comité Especial Privado para tratar la emergencia del COVID. A nivel nacional se están creando fondos en las distintas ciudades. Entonces, no es falta de solidaridad, es que no hay la liquidez. Y aquí a veces las autoridades confunden utilidad con liquidez. Ahora, las utilidades del año 2019 son ya parte de un mundo que no existe. Lo que está faltando es dinero y flujo. esta posibilidad que se incluye dentro del proyecto de ley en el ámbito laboral para que las empresas, bueno, primero tengan la posibilidad de este diálogo del que usted habló, de este consenso con proveedores, con trabajadores por un lado, pero lo otro ya sustentado en la ley el hecho de la reducción de horas de trabajo y obviamente de la remuneración de los trabajadores. ¿Cómo ve usted esto como una forma, diríamos, de salida, de alivio para las empresas? Mire, yo creo que esta pandemia, esta crisis, y lo hemos analizado dentro del Comité Empresarial Ecuatoriano y también dentro de la Cámara de Industrias de Guayaquil, ha develado todas las falencias que tiene este país, las falencias estructurales, y entre ellas también los problemas que tenemos con una normativa laboral totalmente obsoleta y caduca, que ya no servía en el nuevo contexto del mundo, la cuarta revolución industrial, la revolución digital, ya no servía, necesitábamos una reforma profunda y esas limitaciones, esos candados que tenía la ley se están haciendo ahora más complejos que nunca y por ende pues la necesidad de establecer y de ofrecer nuevas modalidades que vamos a analizar el día de hoy, pero que están evidenciando que estamos siempre atrás de lo que el mundo está haciendo y de lo que nuestros trabajadores necesitan. ¿Hacia dónde debería ir finalmente, Caterina? ¿Hacia dónde debería ir el gobierno si es que no es con el tema de las contribuciones? Es decir, pedirle plata a las empresas y plata al ciudadano. ¿Hacia dónde debería ir? Porque hay que plantear una alternativa. Claro, lo primero es liberar de cargas en el flujo a las empresas. Aquí nosotros solo vemos que hay solo una vía. Salvas las empresas, si salvas las empresas de todo tamaño, salvas el trabajo, permite que las empresas produzcan, vendan, cobren y luego paguen los impuestos. No al revés, porque como decía, no hay cadena de flujo. Entonces, aliviar la liquidez significa dar cortos periodos de gracia en algunos espacios tributarios, por ejemplo, IVA, impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, en aportaciones patronales, también en los temas de pagos a la banca pública, u otros temas relacionados con aranceles. Hay importaciones que están llegando al país que tienen que pagar aranceles y es complejo eso en este momento. ¿Qué prioriza el empleador? Obviamente el deseo de él, porque no vemos el cortísimo plazo y sabemos que esta crisis va a pasar, siempre vemos el mediano, el largo plazo y obviamente queremos salvar a nuestra fuerza laboral, porque esa es la que nos va a permitir reposicionarnos y recuperarnos después. Pero si no hay liquidez, entonces eso es muy complejo y por ende el enfoque del gobierno tiene que ir hacia allá. Gracias, Caterina. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias y tendremos más. Ya volvemos.